Vamos a desayunar. Y este es el lugar que se ve más decente. Morning. Coffee? You don't have eggs? No eggs. No es. Es vegetariano el lugar, entonces no hay huevitos. Se ve menos peor que todos los demás. De hecho se ve muy bien el lugar para tomarse un café y seguir adelante. Me estoy preparando para un trayecto que es de puro polvo. Es un tierrero impresionante. Vean cómo se ve la carretera hacia allá. Todo eso es polvo, tierra. Entonces voy a tapar lo que más pueda la cara porque sí, de regreso tragué muchísima tierra. Y pues se acabaron los cielos azules infinitos. Aquí ya todo es gris y plomizo. Vean qué bonito se ve este río, como con neblina, con bruma, ¿no? La temperatura ya es muy caliente, ha llovido, ando con el impermeable puesto, pero pues este río, vamos siguiendo el curso de este río, hoy con la Godofreda, y la verdad es que se ve bien padre bueno, se ve increíble el río. Si se ve como se ve la bruma y al fondo ya ni se ve el agua, parece un río de neblina, qué maravilla. También hay que parar de vez en cuando a disfrutar, ¿no? La carretera está en construcción, está en muy malas condiciones, mucho barro, mucho psicópata por acá al volante, pero bueno. Pues bueno amigos, estamos ya dejando los Himalayas. Estoy próximo a llegar a la parte plana. Ya es mi camino a buscar llegar a Jaipur, ¿no? Aquí cambia radicalmente obviamente el paisaje. Todavía hay algo de montañas, mucho más pequeñas de las que de donde vengo. Pero aquí es completamente verde, la humedad aquí ya es brutal, el calor es la época más caliente del año en India, ¿no? Hoy me tocó mucha lluvia, muchísima lluvia. Toda la mañana estuvo lloviendo hasta hace poco. Y bueno, pues les quiero compartir estas montañas tan magníficas también. Esto me recuerda más a Rudyard Kipling y el libro de la selva, y como a los escritores que estuvieron en la India, ¿no? Que describían este país verde y exótico y todo esto, ¿no? Ahora me queda seguir mi camino a Jaipur. Hoy dormiré en algún hotel en el camino, en el primer hotel tipo 6:30, 7 de la noche que llegue. Ahí buscaré dónde dormir. Mañana estaré llegando a Jaipur en la tarde. Pasamos del frío de los Himalayas al calor de aquí. Aquí hemos de estar como a 38, 40 grados ahora. Y ya el azul no es tan azul. De hecho ya no hay azul en el cielo. Llevo ya poco más de 2000 kilómetros con la Royal Enfield Classic 500cc. La moto ha sido magnífica hasta ahora, ninguna falla. Por ahí le hice el servicio en Leh. La moto increíble, la he metido por los caminos más absurdos, brutales, piedra, río, barro, que se puedan imaginar. Y la moto ha respondido plenamente. Yo tenía mis dudas, les voy a ser honesto, pero la moto ha respondido magníficamente bien. Un motor de 500 centímetros cúbicos que no necesitas más de hecho para este tipo de caminos o para estar en la ciudad. La moto viene cubierta de barro y de lodo, pese a que la lavamos en LED cuando le hicimos el servicio, que llegó también igualmente muy cochina.
Rodaba a 5.600 metros de altura sin ningún tipo de problema. Ahorita ya vamos para el nivel del mar de nuevo. Es una moto extraordinaria. Es una moto que yo tenía en mi garaje para estar en la ciudad, para estar en Ciudad de México, para hacer viajes cortos. Una moto magnífica. Las maletas que la acondicionamos han funcionado también muy bien. Feeling del viaje era este, ¿no? Hacer un viaje al mejor estilo vintage. Y pues me ha dado grandes satisfacciones. Hasta ahora muy contento con la Royal Enfield. En los países que llaman subdesarrollados y todo ese cuento, hay una maravilla como México, Colombia, toda Latinoamérica que me encanta, que es que en todas partes puedes parar y comprar fruta y comer, ¿no? Y eso es una delicia. Y aquí en la India pues no es la excepción, es igual. Paras, te echas una fruta y le sigues. Ahora sí. Pues nada, dejamos LED esta mañana, LED no Manali. A las 8 de la mañana salí de Manali, triste por dejar los Himalayas, por dejar las montañas, por dejar todo esto del Tíbet, ¿no? Y bueno, fue una larga jornada desde Manali hasta acá. Yo creo que manejé hoy unas 12 horas. Mucho tráfico para salir de Manali porque están haciendo un túnel y la carretera y todo esto, entonces es un tema tardado. Pero bien, o sea, al final del día logré llegar ya a la parte plana de India, que es la gran mayoría del país. Y pues increíble, ¿no? O sea, ya pasé del frío al calor. Me llovió mucho en la mañana, ya como a las 2 de la tarde dejó de llover. Entonces pude agarrar mejor ritmo con la moto muy bien. Y pues bueno, ya llegamos aquí a esta ciudad que no recuerdo el nombre. El caso es que el plan era ese, ¿no? O sea, arrancar hacia Jaipur. Son varios cientos de kilómetros que no se pueden hacer en un día, pues básicamente, ¿no? Me daba como para 16 horas. Hoy hice 12 horas, espero mañana otras 8 horas para terminar. Hay una fiesta aquí al lado ahora de... Bueno, el caso fue que logré llegar hasta acá, ya en la carretera comencé a buscar dónde dormir, un hotel. Todo esto por acá son cultivos de arroz. Pasé por un pueblo caótico como son los pueblos de India, con todo este nudo vial de moto, vacas, personas y demás. Llegué al primer hotel, ya eran las 7, desde las 6 comencé a buscar hotel, no, pues que estaba lleno. En los hoteles de carretera pues no se puede poner uno muy exigente, ¿no? Porque pues lo que hay, ¿no? Yo no me pongo exigente cuando estoy viajando. Si toca acampar, acampa uno. Si toca dormir en un hostal de camioneros, dormir en un hostal. Si toca donde sea, esto viene uno, ¿no? Pero lo más bonito de todo es que llegando pues a este lugar sucede que aquí también rentan un espacio al lado para bodas. Y hay una boda tradicional de la gente de la India, ¿no? Ya me di una vuelta por allá y es increíble el montaje del salón, de comida, hay mucha comida. Las bodas aquí duran varios días, duran 4 o 5 días, hoy es el primer día. Entonces como muy tranquilo, ¿no? Porque están como llegando los invitados de otras ciudades, entonces llegan regalos, comienzan pues a comer. Y toda la convivencia se hace en torno a la comida, muy parecido pues a México, por ejemplo, ¿no? Que en México pues también las fiestas giran en torno también a la comida, ¿no? Que el pozole, la barbacoa, las carnitas, etcétera, la altaquiza, etcétera, ¿no? Muy triste por dejar las montañas, muy contento porque voy hacia Jaipur. He seguido mejor del tobillo que lo tenía inflamado. Entonces llegamos a Kardula y en teoría ahí terminaría el viaje, ¿no? Pero la verdad es que la India es un universo por sí sola, ¿no? Entonces, parte de mi plan era llegar a Jaipur. Mañana espero llegar a Jaipur. Acaba de pasar un ratoncito corriendo. En fin, vamos a llegar a Jaipur. Mañana estoy en la tarde llegando ya a la ciudad. Quiero conocer la ciudad rosada, el Fuerte Amber. Ahí me voy a quedar mañana en la tarde, pasado mañana, y luego salgo hacia Accra, ¿no? La India es un país fascinante. Que es un país complicado para la gente de Occidente, pues sí, o sea, es que depende de qué vienes a buscar, ¿no? O sea, si
Si vienes a buscar lo mismo que ves en Estados Unidos o en Europa, pues estás equivocado de país, de destino, ¿no? Dubái, por ejemplo, en el mall, pues ahí estás en Estados Unidos, ¿no? O sea, un mall gigantesco. Pero yo creo que cuando uno sale a otras culturas, y en este caso a Medio Oriente y Lejano Oriente, pues tienes que ir a vivir lo que se come, lo que se vive, lo que se ve. Es imposible comparar. Hacer comparativos es totalmente ridículo y absurdo, ¿no? La India me deja enamorado. Hasta ahora me parece un país fascinante. Con todo lo diferente que es, con su forma de ser, del caos, del desorden. No, a nadie le importa, o sea, es bien particular, ¿no? Es un país para regresar definitivamente, que me gustaría volver a la India. Ahora pues a terminar el viaje me queda más o menos una semana acá, tengo que hacer de Jaipur y Accra y regresar, ¿no? Ha sido un gran viaje.